Hola, vamos a empezar un nuevo epígrafe del bloque 3, el correspondiente a la formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial, concretamente el 3.4, la monarquía hispánica de Felipe II, gobierno y administración, los problemas internos, guerras y sublevación en Europa. Bien, en primer lugar y como siempre vamos a situar en el tiempo y en el espacio al protagonista de nuestro epígrafe. Se trata de Felipe II, el segundo de los Austrias mayores, ya hemos visto en el epígrafe anterior a su padre Carlos, y en tiempo sería la segunda mitad del siglo XVI, de 1556 a 1598. Como digo, con los dos terminaríamos el siglo XVI. Tenemos, en cuanto a espacio, por supuesto, la península con los territorios, pero aquí en este ya aparece también, tras la incorporación de Portugal, todos los territorios, no solamente anteriores, sino los de las colonias de este país. Tenemos toda América, también con lo correspondiente a Brasil, como digo, por la parte portuguesa, todas las costas, las colonias establecidas en las costas de África, de India y del sudeste asiático, y las incorporaciones propias del propio Felipe en las Islas Filipinas, etc. Si tenemos en cuenta el árbol genealógico, dentro sus padres serían Isabel y Carlos, Isabel de Portugal y Carlos, y Felipe sería el primero de sus hijos y el rey, por tanto, del imperio heredado por él. Vamos a ver qué vamos a ver en este epígrafe. Vamos a estructurarlo en 4 partes. Y la primera de ellas va a ser hablar sobre las características generales del reinado. En segundo lugar, la estructura del aparato de Estado, el Estado polisinodial que se establece con Felipe II. En tercer lugar, la política interior. Y en último lugar, en cuarto, la política exterior. Al empezar por el primero de estos apartados, el contexto general del reinado, hay que decir que Felipe II, a diferencia de su padre, fue solo rey y no emperador, aunque sus dominios fueron incluso más amplios y extendidos por más continentes que los de su padre. Pero hay que decir que sí que heredó 2 de sus principales objetivos políticos. Por una parte, la lucha por la hegemonía en Europa, mantener la defensa a ultranza de los territorios que había recibido, y por otra parte, muy unido también al principal objetivo de Carlos I, la defensa de los territorios de su patrimonio. Por ello también heredó sus enemigos, en esa lucha por la hegemonía y por la defensa del patrimonio. Hay que decir, no obstante, que como consecuencia de la política que va a mantener de estos 2 objetivos, va a lograr hacer valer sus derechos sobre Portugal, incorporando el reino con todas sus colonias, como hemos visto, las africanas, y se convertirá en el gran impulsor de la contrarreforma en Europa. Precisamente, prácticamente toda su política interior va a ser el resultado de la defensa a ultranza de la religión católica. Vamos a empezar a, simplemente ver que como consecuencia de esa contrarreforma que se establece en el Concilio de Trento, que ya habíamos visto en el epígrafe anterior, que había establecido en 1545 su padre y que terminaría en el 63 ya en pleno reinado de Felipe II. Por último, antes de meterme con la estructura del Estado, decir también que Felipe II establece la capital en Madrid. Por ello también establecerá el Escorial como palacio desde el que él controlará toda Europa, y hay que decir también que apenas viajó, a diferencia de su padre, que no hizo nada más que viajar por todos los territorios europeos. Bueno, empezaríamos entonces, como digo, por la estructura del aparato del Estado, lo que hemos llamado sistema polisinodial. Y hay que decir, ahora lo veremos mucho más despacio, que a la cabeza de los mismos estaría el rey, por debajo los virreyes, consejos, el ejército en forma de tercios, las cortes, las audiencias y los municipios con los corregidores y los cabildos. Vamos a ir viendo poquito a poco. Tenemos al rey a la cabeza del aparato del Estado. Este sería, aquí le tenemos,
Este es Felipe. Este aparato de Estado iría creciendo a medida que iba siendo necesario, pero evoluciona, si os dais cuenta, de los principios básicos que ya habían establecido los reyes católicos. Es verdad que el imperio va aumentando, que se van haciendo más complejas las labores del Estado y a medida que esto iba ocurriendo, pues se iban añadiendo órganos. Como digo, el rey cabeza de gobierno y de la administración, de la que dependían directamente los secretarios. Aquí vemos despachando con Felipe II. Por debajo de estos estaban los consejos. Vamos a ver, los consejos se dividían en dos tipos, los consejos territoriales y los consejos temáticos. Los consejos territoriales, como su nombre indica, pues dependían de los territorios que controlaba la corona. El Consejo de Castilla, heredero del Consejo Real, anterior de la época de los Reyes Católicos, el Consejo de Aragón, el Consejo de Flandes, Consejo de Indias, Consejo de Portugal y Consejo de Italia. Es decir, que el Consejo de Indias, evidentemente, era el que se ocupaba de los asuntos de América. En cuanto a los consejos temáticos, eran aquellos que tenían que ver con las labores del Estado. El Consejo de Estado, el Consejo de Hacienda, el Consejo de Inquisición, el Consejo de Cruzada y el Consejo de Órdenes. Además, hay que decir que las cortes se siguieron celebrando en los distintos reinos, en todos, pero de forma independiente, evidentemente, pero cada vez iban teniendo menos fuerza y, desde luego, menos poder legislativo. Cortes. Hay que decir que fuera de Castilla se van a conservar en muchos de los territorios fueros de los reinos. Los fueros, en este caso, de la Corona de Aragón, del Señorío de Vizcaya, de Navarra, etc. Y que esas instituciones se mantendrán a lo largo de la Edad Moderna y se mantendrán también hasta la Edad Contemporánea. Ya veremos también los problemas de enfrentamiento que van a ocasionar precisamente con el final de la dinastía de los Habsburgo. Poco a poco se fueron, por necesidades, como hemos visto, se fueron aumentando el número de virreyes que iban a corresponderse también a los distintos territorios que tuviéramos. Aquí están los distintos virreyes como representantes del rey en los distintos territorios. Y para la administración de justicia siguen aumentando el número en los distintos territorios de la corona. Terminaríamos por el control de los tercios a nivel estatal. Esto constituiría el ejército con el que se conquista y se mantiene el imperio en toda Europa. Como decíamos antes, el Consejo Real, que pasa a ser el Consejo de Castilla, se siguió manteniendo, pero también a nivel local la figura del corregidor. Esto por lo que se refiere a la estructura de gobierno. A la estructura de gobierno de los Austrias, concretamente la de Felipe II, que heredarán sus sucesores, aunque continuará complejizándose. Hay que pasar así a la tercera parte del tema, la política interior de Felipe II. Y hay que decir que esta se caracterizó en general por un aumento de las rebeliones debido al autoritarismo político y por la intolerancia religiosa del propio Felipe. Vamos a ver que en este caso ese autoritarismo político y esa intolerancia religiosa que en gran medida fue ejercida a partir de la Inquisición dio lugar a la leyenda negra. Esa leyenda, negra, esto para simbolizarlo, que sus enemigos en Europa, fundamentalmente Inglaterra, principalmente Inglaterra, se encargarían de establecer. De fomentar y de oscurecer de este modo la monarquía española. Hemos hablado de dos conflictos. Vamos a empezar por la rebelión de las Alpujarras en el territorio de lo que había sido el reino nazarí de Granada, conquistada por sus abuelos los reyes católicos. Todavía no habían logrado que se convirtieran en el número
que los reyes cristianos querían. Por tanto, la forma en la que se oprime el modo de vida de estos musulmanes acabará dando lugar a numerosos levantamientos. Y este levantamiento de las Alpujarras entre 1568 y 1570. Por otra parte, vamos a tener también el caso de Antonio Pérez o la rebelión de Aragón. Antonio Pérez era el secretario de Felipe II, que fue acusado de la muerte de Escobedo, que a su vez era el secretario de don Juan de Austria, un colaborador absolutamente cercano de Felipe II. Este Antonio Pérez se siente perseguido y huye a Aragón, amparándose en sus fueros y en el Justicia Mayor. Pero Felipe II no va a parar en esos fueros, no va a dejarle que se proteja y logrará que la Inquisición lo acuse de hereje, por lo que el pueblo, pero el pueblo aragonés, sintiendo la injusticia y la falsedad de la acusación, lo libera de la cárcel. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, pues la consecuencia va a ser que Felipe II acabe ejecutando al Justicia de Aragón y que aunque se escape de Aragón a Antonio Pérez, acabe también con la limitación de los fueros. Esto, como decimos, va a contribuir enormemente a que aumente o que la leyenda negra en torno a Felipe II se vaya haciendo cada vez más importante. Esto, por tanto, por lo que se refiere a la política interior de Felipe II. Vamos a ver, en último lugar, el último de los apartados, la política exterior. Hay que decir que en gran medida fue similar a la de su padre, de Carlos I, y sí, que estuvo marcada por su fortísimo liderazgo religioso, como ya hemos visto, utilizando la Inquisición y siendo líder de la Contrarreforma. ¿Cómo vamos a ver esta política exterior? Pues en primer lugar, frente a los principales enemigos del catolicismo, los turcos y los protestantes, y en segundo lugar, entre los propios católicos, como he mencionado anteriormente, como líder de la Contrarreforma. Pero estos no fueron sus únicos conflictos. Vamos a ver que entre los conflictos van a destacar 5. En primer lugar, la sublevación de los Países Bajos. En segundo lugar, los enfrentamientos con Francia. En tercer lugar, los enfrentamientos con Inglaterra. En cuarto lugar, la guerra contra los turcos. Y en quinto lugar, la unión con Portugal. Vamos a empezar por el primero de todos ellos. La rebelión de los Países Bajos. Aquí los tenemos situados en Europa. Quizás tendría que haber puesto un mapa de Europa donde pudiera verse mejor. Bueno, no tengo aquí ninguna mano. No. Pero es lo correspondiente a los actuales Países Bajos también, en la zona de Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Bien, en este caso hay que decir que probablemente este fue el principal problema de Felipe II. No supo resolverlo y además le granjeó numerosos enemigos y acabó con la independencia de los territorios en el siglo posterior. Eran territorios de enorme importancia estratégica y económica, porque de aquí se comercializaban los paños tejidos con la lana tradicional castellana y ya venía de otros lugares. Y aquí se van a encontrar la confluencia de dos conflictos. Por una parte, motivos nacionalistas de independencia, que están siempre ligados a los motivos económicos, y por otra parte, motivos religiosos, siguiendo la estela de lo que había ocurrido en Alemania con Lutero durante la primera mitad del siglo XVI. En este caso, el calvinismo había triunfado en gran parte de los Países Bajos y de esta manera se había ligado a esas demandas nacionalistas que establecían parte del pueblo de los Países Bajos. El origen del descontento, de todas maneras, hay que señalarlo, que estuvo en la gran subida de impuestos que mantuvieron para mantener los ingresos de la corona española y sufragar los enfrentamientos en otros lugares. Este sería el primero de los conflictos que ya hemos visto con Países Bajos. En segundo lugar, los enfrentamientos con Francia. Aquí tenemos que decir que se hereda la rivalidad que se había mantenido en los territorios italianos desde la época de los Reyes Católicos y desde la época también de Carlos V. Felipe II se va a enfrentar inicialmente con éxito a los franceses en la batalla de San Quintín
en 1557 y, por cierto, como consecuencia de esa victoria va a levantarse el Palacio del Escorial, con esta estructura de renacimiento herreriano tan característico. Ya hablaremos en clase de la forma y estructura de este palacio. Y se firmaría 2 años más tarde la paz de Cateau-Cambrésis, que de alguna manera también permitiría, al menos durante el resto del reinado de Felipe II, que los conflictos con Francia se diluyeran. ¿Vale? Pasaríamos así al tercero de los conflictos que tendríamos, y es con Inglaterra. Hay que decir que en este caso las relaciones con Inglaterra van a pasar por varias fases. En primer lugar, si tenemos en cuenta que Felipe II se casó en varias ocasiones, y la primera de ellas lo fue con su tía, con una hija de los reyes católicos, María Tudor, porque era la heredera del trono de Inglaterra, y esta relación podía beneficiarle en la paz con este país que llevaba toda la primera mitad del siglo ya hostigándole. ¿De acuerdo? Pero muere María Tudor sin que haya además tenido la posibilidad de tener descendientes, con lo cual accede al trono Isabel de Inglaterra, Isabel I. Isabel de Inglaterra no va a mantener para nada esa paz, y poco a poco se van a ir complicando los asuntos con España, y de hecho, por el apoyo de Isabel a la sublevación de los Países Bajos, más el apoyo de Isabel a los piratas del Atlántico en los intereses del Caribe de la monarquía española, van a dar lugar a una situación en la que Felipe de ninguna manera va a consentir ese hostigamiento continuado. Para ello establece la invasión de las Islas Británicas. Es la idea que se le ocurre. Acabado con su invasión, acabaría con el problema. Pero esto no va a ser tan sencillo. No nos da tiempo a hablar aquí de los problemas que tuvo la Armada Invencible, y eso en clase ya lo extenderemos un poco, pero el resultado va a ser la derrota de Felipe II en 1588. Este constituiría el primer fracaso de los Austrias en lo que va de siglo, y de alguna manera mostró la vulnerabilidad de la monarquía española en este momento. Pasaríamos así a ver el último de los conflictos abiertos, el cuarto, de Felipe II. Y aquí estamos hablando de el conflicto contra los turcos. Habíamos visto que desde la época de Carlos I, con Solimán el Magnífico, se había mantenido un difícil equilibrio con la frontera oriental de Europa. Esto sigue ocurriendo exactamente igual, pero además se suma el problema del Mediterráneo, de todos los ataques al comercio del imperio. De esta manera se van a aliar Venecia, la Santa Sede y España en lo que conocemos como la Liga Santa, y entre las tres, al mando de los cuales estarían don Juan de Austria, Andrea Doria y don Álvaro de Bazán, contra Ali Pasha. Aquí los vemos en las aguas orientales de cerquita de la costa turca, en Lepanto. La victoria de la Alianza Católica en 1571, en esa batalla, que dará, sin embargo, lugar a una victoria pírrica, porque siguieron atentando y asaltando todos los barcos del Mediterráneo. Ya hablaremos también un poquito más de esta victoria en clase. Por último, nos quedaría por ver el único de los aspectos positivos que tuvo la política exterior de Felipe II, y fue la anexión de Portugal como resultado de la política matrimonial de los reyes católicos. ¿Os acordáis que la habíamos tratado en el epígrafe 3.1? Los numerosos matrimonios que tuvieron con sus hijos y los reyes de Portugal hace que Felipe II sea capaz de, una vez que ha muerto sin descendiente el rey legítimo de Portugal, acceder al trono. Aún así no lo hizo, no exento de enfrentamientos, ya que mandó a las tropas al mando del duque de Alba y don Álvaro de Bazán, para que no hubiera lugar a dudas de que él era el legítimo monarca que accedía al trono de Portugal. Bueno, terminaríamos de esta manera
prácticamente el epígrafe y tan solo recordar la situación en la que queda el imperio de Felipe II, una vez que ha conquistado o que ha accedido también a Portugal. Vemos aquí Portugal, Portugal y todos los territorios de toda África, la costa americana y en Asia también. Con esto terminamos el epígrafe del segundo de los Austrias mayores y nos preparamos para el siguiente. Muchas gracias.